gracias por continuar con nosotros y por supuesto gracias por la información. Agradezco que esté con nosotros, como cada jueves, ya sabe, en los jueves financieros, el contador Rolando Silva Briceño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Pero, contador, hoy nos traes un tema muy importante y que creo que tenemos que tomar mucha atención, porque ¿sabías que hay un subsidio para el empleo? Pero ¿cómo aplica todo ello? ¿Quiénes son los que se pueden beneficiar de ese subsidio? ¿Cuánto nos tocaría, contador? Resuélvanos estas dudas. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte. Feliz año a ti y a tu auditorio, ¿no? Vamos comenzando a trabajar. Pues yo creo que sí, es una buena noticia, un buen tip, pero desafortunadamente queda obsoleto en este momento. Desde el 2013, con el ánimo de mejorar las finanzas de quienes pues menos ganaban, se generó un subsidio, tal cual, dinero, ¿no? Dinero en efectivo, que el gobierno, a través del cálculo de los impuestos que hace nuestro patrón, nos entregaba, ya sea que nuestro impuesto diera, no sé, te doy un número al azar, 200 pesos, podríamos tener un subsidio probablemente de 150, terminamos en lugar de pagar 200 pesos, 50 pesos de impuesto. Esto podría hacer incluso que tuviéramos un subsidio mayor y que se nos devolviera en efectivo a través del depósito que se nos hace de nuestro pago. Esto iba exactamente igual que en la tabla del impuesto sobre la renta, con rangos, ¿no? Quien menos ganaba, quien tenía ingresos muy bajos, esto es mensual, quien tenía ingresos muy bajos, bueno, pues tenía acceso a un subsidio más importante. El último rango, o sea, el rango más alto de quienes pueden recibir este subsidio al empleo, se queda entre 7,382. Estamos hablando de las mismas cantidades que se tenían desde 2014, principios de 2014. No se fue actualizando, a diferencia de las tablas con las que nos cobran impuestos. Tiene efecto en el impuesto sobre la renta, pero está en un decreto independiente. Con la reciente entrada en vigor del nuevo salario mínimo, en donde teóricamente quien trabaje 8 horas diarias, ¿no?, durante todo el mes, estaría teniendo un ingreso casi de 7,500 pesos, 7,467, pues aritméticamente queda fuera de la tabla del subsidio al empleo y estaría recibiendo cero. Entonces se daría un pago, bueno, un cálculo normal, perdiendo este beneficio, más bien saliendo del rango, ¿no?, que cubre este beneficio. Hay muchos comentarios, muchas sugerencias sobre la necesidad de actualizar este subsidio al empleo. Con toda claridad se nos ha hecho saber que esto no va a suceder. La idea del subsidio era justamente complementar el ingreso de quien menos ganaba, ahora que se ha incrementado de una manera pues histórica, ¿no? Y creo que ahí no hay duda, el salario mínimo. Bueno, pues se supone que cualquier persona que tenga un trabajo en la formalidad debería ya estar en condiciones de pues acatar, ¿no?, la responsabilidad de contribuir al gasto público de manera plena, sin perder de vista, Javier, que aún el día de hoy quien recibe un salario mínimo exclusivamente en el mes no es sujeto de retención. Cuando tenemos trabajadores que tienen un salario mínimo exclusivamente durante el mes, no podemos hacer la retención, y entonces al no caer estos en la obligación de presentar declaración, se queda de alguna manera como exento, ¿no?, sin que se especifique de esta forma en la ley. Entonces, sí es una herramienta de los pocos incentivos fiscales que quedan, pero prácticamente en desuso. Sería raro el caso en donde pudiéramos obtenerlo. Se me ocurre que alguien de ley, ¿no? Si algún trabajador está recibiendo menos del salario mínimo, pues estaría fuera del rango de ley. Será fuera del rango de ley, excepto por casos que se dan, y a lo mejor se dan en la industria turística. Si yo no trabajo todo el mes, sino trabajo a lo mejor 15 días del mes o una semana al mes o solamente los fines de semana con un salario mínimo, probablemente la suma de mis ingresos mensuales me dé una cantidad abajo de estos 7,400 pesos y alcance subsidio al empleo. Pero yo creo que estamos hablando ya de esa excepción que hace la regla. En términos generales, con este último aumento queda fuera de aplicación, queda en inaplicación este subsidio al empleo en condiciones normales. Claro, por supuesto, aunque como dices, en este ejemplo, sobre todo en esta zona donde hay muchos trabajadores de la industria turística que a lo mejor trabajan por horas, por algunas zonas,
y que no llegan a esto, podría ser, por ejemplo, estaba leyendo un ejemplo que daba sobre un salario a lo mejor mensual de 6,000 pesos, entonces le podría corresponder alrededor de 300 pesos, ¿no? Aproximadamente. Sí, algo que diera como suma una cantidad menor a 7,400 pesos, todavía tiene un subsidio muy pequeño, pero tiene un subsidio. Pero pensemos en alguien, ¿no? Y justo en la industria turística se pueda que trabaje 2 fines o 4 fines de semana al mes, ¿no? Porque sobre todo, ¿sabes quién? Quienes están dados de alta con un salario mínimo y completan su ingreso con propinas, que es claro, mucho en la industria turística. Bueno, en este caso, al hacer el cálculo, sí tendría que el patrón que estarles dando una cantidad de dinero en efectivo, que el patrón al final del día, cuando hace su cálculo generalizado, lo aplica, no es que salga del bolsillo del patrón, sale del gasto público. Entonces, podría darse justo en estos casos en donde es un tanto, si no es regular, si no tan parejo, pues la demanda de empleos, podríamos estarlo viendo, pero ya en cantidades muy bajas, y te digo que en la generalidad prácticamente en desuso. Y esto lo podemos ver en nuestro recibo de nómina, ¿no? Cuando nos entregan el recibo, ahí viene especificado el cálculo. Sí, por supuesto que además de que lo vamos a ver en el recibo de nómina, pero lo tenemos que tener en el bolsillo. En muchos casos el subsidio era más alto que el impuesto, y entonces en lugar de recibir 1,000 pesos, recibíamos 1,100 pesos, a pesar de nuestro salario, 100 pesos que se te entregaban como subsidio. Y como hemos platicado otras veces, siempre vale la pena irse haciendo, ¿no? Pues como de los procedimientos para verificar que estemos cumpliendo fiscalmente, y que además pues poder hacer derecho a los usos que tenemos de utilizar deducciones. Entonces vale la pena que como trabajadores revisemos con cierta frecuencia el visor del SAT y saber que lo que se nos está pagando es lo que se está timbrando. Bueno, y de paso ver que sea con lo que se está reportando, ¿no? Mi salario ante el Seguro Social, ante el Infonavit, porque pues ahí sí tengo un perjuicio económico en caso de ser diferente. Claro. Contador, aquí me salta también una de las dudas, y que, bueno, el año pasado platicábamos con la gente que se dedica al trabajo doméstico, que en realidad también, pues, de algún modo tienen que estar dados de alta con un esquema salarial, como lo establece por ley. En este caso, ¿cómo aplica? ¿Sí aplica o cómo funciona ahí? Sí, mira, es una pregunta bien interesante, porque las personas trabajadoras del hogar son personas trabajadoras, o sea, no tienen ni más ni menos derechos, tampoco dejan de tener obligaciones. Lo que hoy está claro, que hasta hace poco, de una forma absurda, era opcional, o sea, el patrón podía decidir sí o no darle un seguro social. Hoy está claro en la ley que es obligatorio, y hay programas pilotos que facilitan mucho administrativamente el dar de alta a las personas que nos ayudan en casa, y este pago que hacemos, que es prácticamente el que se haría por cualquier trabajador, tiene toda la cobertura de los seguros. Entonces aquí, incluso por un riesgo, no por disminuir, por mitigar un riesgo, vale la pena hacerlo, y además porque es su derecho, ¿no? Por humanidad. Claro. Sin embargo, en la parte que tiene que ver con los impuestos, el salario de estas personas no está exento, o sea, la ley bajo ninguna circunstancia lo menciona como exento. Pero cuando tiene la figura de patrón, y pensemos en una generalidad, ¿no? Sin que esto sea una asignación de rol por género, pensemos en los casos tradicionales, pues va a ser una ama de casa quien tenga la figura de patrón, y quien, pues en el mejor de los casos, está como sueldos y salarios. No tiene la obligación fiscal de hacer retenciones, o sea, no tiene la obligación fiscal de hacer retenciones, y entonces no tiene sentido que haga el cálculo, porque si yo hiciera esa retención, pues la tendría que estar afectando contra mi resultado fiscal, y entonces me habilitarías a mí, que no soy prácticamente un contribuyente, para tener deducciones, y generaría un gasto fiscal. Y esto, claro que no va a suceder. Imagínate que yo pudiera de mi salario reducir el que le pago a alguien que me ayude en casa, aunque es un gasto necesario, o sea, claro, ya quedó hace mucho lejos de ser un lujo, que lo pudiera deducir y entonces terminar reportando un impuesto menor. No va a suceder, no creo que esté en los planes, en consecuencia tampoco va a haber un requerimiento de este tipo, pero no porque así técnicamente tuviera que ser, sino más por un efecto de aplicación. Lo que es un hecho, sin que aún haya multas, sin que aún
o se hayan ejercido multas, es la obligación de incorporar a estas personas al seguro social. Así es que es parte también de lo que marca por ley. Contador, como siempre, muchas gracias por darnos esos tips, esta recomendación y sobre todo por temas de interés seguramente para todos. Muchas gracias, que tengas excelente año y bueno, estaremos, no te molestes seguidamente. No te molestes, Javier, un gusto, un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Tengan buen día.